Hola, bienvenidos de nuevo. Hoy vamos a hacer un reloj NTP. Este tipo de reloj lo que hace es actualizar la hora a través de internet. Para ello vamos a tener que conectarlo a nuestra red Wi-Fi. Y vamos a utilizar un Wemos Mini D1 y para mostrar la hora vamos a utilizar una pantalla de dígitos, de 4 dígitos, de 7 segmentos TM1637. Os dejaré de todo esto enlace a los productos en la descripción. Vamos a hacer un reloj un poco friki, va a estar basado en el logo de Batman, pero quiero hacer otros diseños. Dejadme en los comentarios qué tipo de diseño os gustaría que hiciese y estad atentos a la página donde subo los archivos para descargar, que ahí iré actualizándolos. Bueno, vamos a ver cómo lo montamos y cómo lo programamos. La placa debemos de colocarla de esta forma, con lo cual los pines los vamos a soldar como estáis viendo en pantalla. Una vez soldados los pines vamos a colocar la placa, que tengamos a un lado y a otro 7 agujeros de separación y arriba y abajo una fila de agujeros. Luego solamente tenemos que soldar los cables, como vemos en el esquema, a la pantalla de 4 dígitos y ya tenemos las soldaduras hechas. Muy bien, pues la programación es súper simple. Como siempre nos vamos a ir a mi página de GitHub. Os dejo aquí tenemos el esquema de las conexiones, que es muy sencillo, y el sketch para programar. Vamos, como siempre, lo copiamos, nos vamos a nuestro Arduino IDE y lo pegamos. Aquí, como siempre, si no tenéis la librería, la copiáis. En mi caso es esta biblioteca de aquí, la que tengo instalada. Muy bien, pues con todo esto nos vamos, como siempre, vamos a configurar el SSID, password. Este lo vamos a dejar, o lo podéis cambiar si queréis. Aquí podéis poner el nombre que vosotros queráis. Y esto de aquí es el servidor NTP. Yo tengo puesto por defecto este que es global, mundial. Pero si no funciona bien, lo que tenemos que hacer es irnos a esta página de aquí. Y aquí, por ejemplo, pon que sois de Brasil. Nos vamos a Sudamérica. Y aquí vemos que Brasil tiene este. Simplemente tendríamos que copiarlo y pegarlo aquí, si no funciona. Este parámetro de aquí es lo que nos va a cambiar el horario de invierno a verano y viceversa. Para ello lo que tenemos que hacer, nos vamos a esta página que tenemos aquí. Y aquí nos aparece por continentes. Vamos a buscar, en mi caso, Europa, Madrid. Nos vamos para abajo, América, Asia, Australia, Europa. Y aquí lo tenemos, Europa, Madrid. ¿Qué tenemos que hacer? Copiamos. Y aquí lo tenemos. Tendríamos que pegarlo aquí. Y lo demás no lo vamos a tocar. Voy a configurar los parámetros password y wifi y lo programamos. Una vez están cambiados esos parámetros, nos aseguramos que tenemos la placa que toca, en este caso Wemos Mini D1 Clone, el puerto,
si lo conectamos. Ya lo tenemos conectado. Ahora vamos a configurar el puerto 4 correcto y vamos a grabarlo. Automáticamente se pone en la hora que tenemos, que es exactamente las 12:39. Correcto. Ya ves que es súper sencillo el tema de la programación. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, deja un like, comparte y si no estás suscrito, suscríbete para ver los próximos proyectos. Hasta luego. Rico.